Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un enorme gusto nuevamente de encontrarnos por este medio. Como siempre, comenzamos agradeciendo a Telesalud, desde el Ministerio de Salud de la Nación, esta posibilidad de conectarnos con toda la provincia. Saben ustedes que también estamos saliendo por Instagram y a ustedes les está llegando por distintos mecanismos, uno de ellos básicamente por Webex también. Queríamos comentarle que el día de hoy está dedicado fundamentalmente a lo que podríamos llamar prevención secundaria, dentro del cual, como ustedes saben, tiene muchísimo que ver, digamos, dentro de la problemática del coronavirus, digamos, el rol de la atención primaria, el rol de toda esa reconversión en lógica de salud comunitaria que nos interesa compartir con ustedes. El objetivo del día de hoy es comprender los desafíos y las oportunidades que la pandemia del COVID-19 nos abre para la atención primaria de la salud, tanto para ampliar la accesibilidad, cobertura, seguimiento y consejería de la pandemia, como para ampliar la capacidad resolutiva frente a problemas de salud que habitualmente se atendía en los hospitales. Vamos a estar trabajando hoy junto con Cintia L'Hopital, junto con Noelia López, junto con Andrea González y con Verónica González, que no son hermanas, digamos. Fundamentalmente, a mí me interesaba compartir con ustedes, primero, que cada encuentro que nosotros tenemos, la realidad se está moviendo. A la fecha, dentro del mundo comunicacional, ustedes saben que tenemos ya digamos, documentado el tema de que una parte de los afectados por el coronavirus son compañeros de trabajo, son compañeros, compañeras de trabajo, en una proporción, digamos, del que Nación establece en el orden del 14%, y también, digamos, esto incluye la necesidad de tomar cada vez más recaudos, no solamente en la forma como trabajamos con la atención de pacientes, sino también en los recaudos que tomamos en los ambientes de trabajo, digamos, entre compañeros de trabajo. Sobre todo porque esto está documentado en un trabajo de la OPS del año 2012. La Argentina es el país de América Latina, de América del Sur, perdón, con la mayor proporción de multiempleo. Y esto no es solamente una característica del multiempleo médico, sino para todas las profesiones del equipo de salud, digamos, la Argentina es récord en multiempleo. Esto significa que, literalmente hablando, digamos, las personas con las que convivimos, digamos, en nuestro lugar de trabajo, con alta probabilidad están a otras horas del mismo día o otros días de la semana en otros ambientes de trabajo, los cuales pueden tener exposiciones al coronavirus diferentes de las que hay en tu propio lugar de trabajo. Habíamos pedido ya la semana pasada, digamos, nos parece, no estamos hablando de una norma, de una ley, digamos, estamos pidiendo un apelo ético a informar en los lugares de trabajo si uno viene de otro ambiente, digamos, donde se están atendiendo pacientes con coronavirus por distintos motivos. Nos vamos acercando a la mitad de este curso de otoño, y recuerden que teníamos previsto como requisito para aprobar este curso la aprobación de 2 cuestionarios y un trabajo final. Vamos a hablar después sobre el trabajo final, pero el cuestionario va a estar saliendo el viernes de la semana próxima, porque el próximo martes llegamos a la mitad del curso, digamos, al encuentro número 5. Así que digamos que nos interesa que vayan viendo los materiales que van a ir llegando a la PEP, incluyendo la bibliografía que se va a ir subiendo, y probablemente, creo que el día de hoy o a más tardar mañana, vamos a estar subiendo el nuevo protocolo de COVID, digamos, que la provincia ha producido, y que entiendo que el ministro lo estaba anunciando el día de hoy. También quería mencionarles, bueno, ese material, el cuestionario va a estar en la PEP,
y de acuerdo a los usos y costumbres ya de los cursos de verano y de otoño, las personas que en el primer intento, digamos, no logren, digamos, el porcentaje de aprobación, tienen un segundo intento. Digamos. La recomendación es que no lo hagan en caliente de vuelta, sino que revisen, digamos, la bibliografía y los materiales, porque eso es lo mismo que cuando uno se equivoca la clave del banco, digamos, insiste y después le come la tarjeta, digamos. Así que, digamos, no hagan de inmediato, digamos, si les sale mal de entrada, dejen descansar el cuestionario, revisen la bibliografía y ahí intentan por segunda vez, que este primer cuestionario los habilita después para poder contestar el segundo. Algunas ideas en relación al tema del coronavirus que nos parecen importantes, porque el día de hoy ustedes ven que tiene dos focos. Tiene un foco vinculado a qué nos está pasando con el coronavirus, pero también qué nos está pasando con el resto de los problemas de salud. Nosotros tenemos aquí como un mensaje implícito, digamos, tenemos alcohol en gel y tenemos también repelente, digamos, porque ustedes, entre otras cosas, saben, digamos, que el tema de dengue no ha desaparecido de la problemática sanitaria, con lo cual, y ya creo que lo mencioné la otra vez, pero lo voy a mencionar nuevamente, hay una sobremortalidad en estos meses en Gran Bretaña. Definitivamente se trata de un país que, digamos, es muy serio en términos de sus estadísticas. De esa sobremortalidad, solo la mitad es por coronavirus, digamos. La otra mitad de la sobremortalidad es debido a que la gente ha abandonado tratamientos, a que la gente ha abandonado los controles, o a que la gente ha retrasado el momento de consulta. Es decir, hoy la gente está consultando más tardíamente por otros problemas, digamos, y en consecuencia para nosotros, digamos, el derecho a la salud de la población es sobre todos los problemas, digamos, y no podemos permitir que el coronavirus se nos transforme en un obstáculo para poder visualizar toda la problemática de salud. Hoy vamos a estar hablando sobre la atención primaria a la salud y por este motivo lo mencionamos. Nos interesa no solamente, digamos, la adecuada respuesta al coronavirus, sino también saber si no hay una oportunidad. Nunca hacemos elogio de las crisis en el sentido de que hay oportunidades, pero efectivamente las hay, y una de ellas es que muchos problemas de salud que la gente tenía asociado como que se resolvían en hospitales, nosotros ya sabíamos que podían resolverse en centros de salud. Quizá esta es una excelente oportunidad para redefinir qué tipo de problemas de salud, particularmente, podríamos decir así, los no febriles, digamos, preponderantemente pueden resolverse en los centros de salud, digamos, de una manera que quizá innecesariamente nos llevaba a consultar en los hospitales. Prácticamente, digamos, con estos elementos iniciales, queríamos abrir un poquito a las primeras preguntas. Cintia L'Hospital es médica generalista y nos está asesorando, fundamentalmente acompañando ya de hace muchos años la formación de médicos generales en la provincia. Es una mirada muy peculiar, digamos, porque los médicos generalistas han construido en la República Argentina algo que no ocurre en muchos otros países, que es, digamos, profesionales médicos que trabajan en el primer nivel de atención y quieren trabajar en el primer nivel de atención, digamos, algo que a veces no ocurre con otras especialidades donde se lo ve como un lugar de trabajo menor, digamos, no necesariamente valorado, transitorio, digamos, hasta que yo consiga algo mejor, digamos. Verdaderamente creo que tenemos el capital en la República Argentina de tener un grupo sólido de médicos generalistas y además residencias en medicina general que la provincia misma está generando. La pregunta fundamentalmente es cómo, desde la perspectiva de la medicina general, cómo estamos pensando la continuidad de cuidados en la provincia de Buenos Aires en esta duplicidad, tanto para COVID-19, coronavirus, como para incrementar la capacidad resolutiva frente a los otros problemas de salud.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo quería empezar por algo que siempre conversamos acá en el equipo y que hoy lo retomamos y es como una idea que va transitando a través de todos los dispositivos y todos los espacios de encuentro que se van generando, que tiene que ver con la no pérdida de los derechos alcanzados en relación a salud. No solo la no pérdida, sino, si pensamos el componente de oportunidad de la pandemia, la oportunidad incluso de ampliar esos derechos y de ampliar el campo del trabajo y quizá, como vos decís, recortando en los médicos más generalistas, la oportunidad de también mostrar cómo se trabaja, cómo se piensa y cómo se vive y cómo se cuida en el proceso salud, atención y cuidado. Desde este punto me gustaría también retomar algo que es una descripción teórica tuya que siempre la tomo, que tiene que ver con el derecho y cómo lo entendemos, el derecho a la salud, y que tiene que ver con la equidad en el acceso, en la distribución de los riesgos y en el saber y en el poder. Y creo que en este sentido la estrategia de atención primaria está más vigente que nunca, porque en este momento los problemas de salud están afuera de los hospitales. En los hospitales tenemos pacientes complicados, algunos, pero realmente, y gracias a la cuarentena y a todas las estrategias, creo que la principal mirada probablemente tendría que estar hacia afuera, porque hacia adentro tenemos por ahora los recursos, tenemos los trabajadores formados, preparados, se están capacitando. Y bueno, ¿y qué está pasando hacia afuera? ¿Qué es todo lo que sigue sucediendo hacia afuera? Y en ese sentido, la estrategia de atención primaria como integradora del sistema, como instalada, podríamos decir, prioritariamente desde la mirada del primer nivel de atención, al lado de los ciudadanos, de la comunidad, de la población, sabiendo cómo viven, sabiendo dónde están los adultos, dónde están las personas con riesgo, sabiendo qué posibilidades tienen de acceso o no acceso al sistema de salud. Bueno, claramente creo que tienen un desafío, y en esto que hoy también hablábamos con él antes de la reunión, de cuál es el lugar o la función en este marco que pareciera que quedan desdibujadas algunas funciones. Bueno, yo quería recuperar la importancia de sostener las reuniones de equipo, de la manera que se puedan, no dejar esos espacios de trabajo, repensarlo, repensar la tarea, lo que se venía haciendo desde la lógica que ahora se puede, pero sin dejar de mirar que tenemos una población que sigue teniendo necesidad de cuidado de las enfermedades crónicas, sigue teniendo problemas o necesidades en relación al cuidado de los embarazos, los niños, las vacunas, salud sexual y reproductiva, el aborto sigue siendo un problema, tenemos femicidios, tenemos violencia, y todo eso sucede donde la gente vive, y sigue sucediendo, y quizás algunas cosas reagudizadas. Así que creo que importante para todos los equipos, sobre todo el primer nivel de atención, que siguen siendo claves y siguen siendo protagonistas en esta cuestión del cuidado, desde la lógica del cuidado. Y siempre lo que decimos, cuando ya llegó al segundo nivel o al tercero, pasaron cosas antes sobre las cuales tuvimos muchas cosas que hacer, y creo que ahora, sobre todo, tenemos que estar más alertas en toda esta cuestión y todo lo que podemos hacer. Y otras dos cuestiones que me gustaría retomar es, primero, que nuestra provincia tiene la característica que el primer nivel de atención es municipal, por lo cual tenemos 135 posibilidades de organización de la estrategia de atención primaria y del primer nivel. Y nosotros quizás pensamos un montón de cosas desde el nivel central, que estas se tienen que adaptar a la realidad. Lo vimos ahora incluso con el tema de la hora recreativa, en que es en realidad en relación a cómo es la realidad epidemiológica de cada municipio, cómo, en relación a la provincia, cómo se implementó. Y en este sentido me parece que reforzar el tema de la comunicación a los ciudadanos, de cómo reorganicé mi servicio, para que la gente no tenga que estar dando vueltas, de dónde puede ir a vacunarse, de dónde se siguen entregando los métodos anticonceptivos, la medicación, qué lugares están abiertos, qué lugares están cerrados. Me parece que eso es una de las cuestiones claves y que creo que los municipios la están manejando. Yo vivo en un pueblo chico y realmente por todas las redes sociales va llegando
Digo, ¿cuál es el teléfono para consulta de salud mental? ¿Qué lugares están abiertos? Digo, y si no, bueno, funciona. Pero me parece que esas son las cuestiones claves. Y la otra cuestión clave que creo que no hay que perder es la noción de red. Digo, que es la que hace que las cuestiones funcionen y que el cuidado perdure y acompañe a las personas a través del sistema de salud. Tanto para los equipos que están en los hospitales como para los equipos que están en el primer nivel. Y primer nivel también llamo a los consultores. Sabemos que la atención primaria no es una cuestión sectorizada solo del sector público, sino que, y con esta cosa del pluriempleo que vos planteás y que es así, somos los mismos trabajadores que recorremos el sistema y que la misma función esta de mantener la red, la comunicación y facilitar la circulación de las personas a través del sistema, facilitando, digamos, el acceso, nos toca desde el lugar que nos toca. Y que esa me parece que es mientras las personas más retarden su consulta, menos respuestas tengan y lleguen más tarde, digo, estamos diciendo siempre, digamos, repitiendo como la misma receta que la repetimos hace años, pero que creo que hay que ponerla en palabras para que realmente se reciba la atención oportuna. Digamos, como una pequeña reflexión que en realidad sería para todos, digamos, después pero la empiezo a dejar rodar a partir de tu presentación, porque me vino un poco a la cabeza. Nosotros estamos pensando, es un juego de palabras, nosotros estamos pensando la atención primaria en la cuarentena, o la cuarentena es una estrategia de la atención primaria. Qué buena pregunta. Nos parece importante esto porque fíjense ustedes que incluso esta medida universal, nacional, y yo ahora podríamos decir internacional, porque todos los diarios que uno lee, digamos, se habla de cuarentena, luego la cuarentena comunitaria, la cuarentena en el barrio tal, la cuarentena en la situación tal, nos pasaba incluso, bueno, en una reunión que tuvimos ahora con la otra semana con el gobernador, por ejemplo, escuchar a curas en opción por los pobres, digamos, contando su perspectiva de cómo es la cuarentena en la villa en la que ellos mismos están trabajando. Entonces, digamos, de ese punto de vista, así como nosotros escuchamos a los médicos de terapia o como escuchamos a los que están contándonos desde la trinchera, digamos, qué es lo que están viviendo, me parece que también es riquísimo poder tener, y desde ya empiezo entonces a promover las preguntas y los comentarios para que nos empiecen a llegar, que es que nosotros necesitamos también que ustedes nos envíen reflexiones de cómo se está viviendo la cuarentena traducida específicamente en cada lugar concreto. Recuerda que tenemos un trabalenguas para en nuestro mail, que es curso de otoño termina como Antonio, digamos, porque no hay ñ en el internet, curso de otoño FF para que recordemos que la escuela se llama Escuela de Gobierno Floreal Ferrara. De vuelta, curso de otoño ff@gmail.com. Ahí ya estamos recibiendo reflexiones de ustedes, no hace falta que sean preguntas, nos vamos a ir enriqueciendo con esta idea de que quizá la cuarentena misma es una estrategia de atención primaria y luego en cada territorio concreto podríamos después decir, digamos, cuarentena y geriátricos, ¿no? Cuarentena y departamentos, cuarentena y villa de emergencia, cuarentena y monoblocks, etcétera, etcétera, que nos pueden ir ayudando a dar esta perspectiva. Estaba pensando en comedores y en alimentación, acceso al alimento, las escuelas están trabajando, qué involucramiento también pueden tener los equipos de Totalmente. nivel de atención. Creo que estábamos escuchando hoy por la radio alguna organización, movimiento social que está pensando en olla popular, digamos, ¿no? Que sea olla popular y cuarentena, digamos. Bueno, son todas cosas, transporte público, digamos, y cuarentena. Nosotros tenemos el gusto de compartir hoy con Noelia López, es directora provincial de salud comunitaria, y naturalmente, digamos, nos interesa fundamentalmente, ustedes saben que hemos estado
preparando propuestas junto con la Dirección Provincial de Hospitales con la misma intensidad y el mismo entusiasmo. Estamos promoviendo tareas, trabajo conjunto con Noelia, digamos, en distintas propuestas educativas aquí desde la escuela. Y por supuesto, como señalaba también Cintia, nos interesa compartir con ustedes la reflexión de que el coronavirus no ha venido a derogar ningún derecho, digamos. O sea que concretamente los derechos, por ejemplo, en términos de salud sexual y reproductiva, digamos, están totalmente vigentes, y en algunos casos, en algunos establecimientos, vemos retrocesos como, digamos, no permitir que ingrese otra persona a sala de parto, digamos, y distintas medidas con el argumento del coronavirus, pero sospechamos también que quienes de alguna manera, digamos, han estado resistiendo el avance en derechos de los ciudadanos y ciudadanas, digamos, ven aquí una oportunidad para esconderse atrás del coronavirus. El coronavirus, el Ministerio de Salud, el Gobierno de la Nación no ha decretado, digamos, la suspensión de ningún derecho como consecuencia del coronavirus, vinculado fundamentalmente a lo que hemos estado conquistando en las últimas décadas. Noelia, nos preguntamos un poco esta idea de cuál es la política del cuidado. Para todos nuestros panelistas de hoy, digamos, la pregunta siempre va a tener dos dimensiones, una vinculada específicamente al coronavirus y otra vinculada a la salud comunitaria, que no es un espacio que podamos admitir que retroceda, digamos, en este periodo, ¿verdad? Sí, sin dudas, y sumando un poco a lo que venían diciendo, me parece que el contexto en el que nos encontramos hoy refuerza muchísimo esta idea de cuidado que siempre aparece como a veces un poco difícil de definir, de que hablamos cuando hablamos de cuidados, y que principalmente la estrategia, digamos, del aislamiento y de la cuarentena refuerza un poco en acto todas estas medidas que muchas veces nos cuesta como poner en acto y en palabras, y es como bastante rotunda, por lo cual nos pone en evidencia parte de estas estrategias. Y creo que digamos, esto de la cuarentena y del aislamiento nos puede servir para reforzar esto, pero a la vez también para repensar de qué manera se reorganiza o nos organizamos en este contexto a partir de nuestras prácticas y nuestras experiencias en el sistema de salud. Así que como creo que no es necesario llegar a una crisis para pensar en los niveles de organización, sí muchas veces pasa que las crisis nos demuestran cómo la comunidad en sí misma tiene su capacidad de organizarse para resolver problemas. Y quizás, digamos, algo a lo que nos enfrentamos en este momento es a tratar de organizar esa organización, porque hay una particularidad, y es que tenemos un virus que es absolutamente nocivo, que se transmite a una velocidad que no estamos, digamos, que no prevemos o que no conocemos del todo cómo va a moverse, y eso hace que tengamos que estar como alertas y enfrentándonos a una situación bastante nueva. Y sí nos pasa que las comunidades, en particular los sectores populares, en general se van encontrando mecanismos de organización para resolver estos problemas, y hay problemas que nos anteceden al coronavirus, como las dificultades para acceder a los alimentos, las dificultades para acceder incluso al sistema de salud, las dificultades para acceder a derechos que han demostrado que las comunidades pueden tener un nivel de organización para ir resolviéndolas, aunque nosotros creemos principalmente que el rol del Estado es fundamental para ir resolviendo estas cuestiones. Por lo tanto, el primer nivel de atención creemos que claramente tiene que darse un planteo en cuanto a la reorganización de los trabajadores, de los equipos que los componen. En eso venimos haciendo un trabajo de articulación fuerte a través de las regiones sanitarias y de las diferentes direcciones y programas que trabajamos en este momento articuladamente, incluso nosotros en la gestión, borrando un poco los límites de nuestras áreas para poder trabajar de manera articulada, intersectorial, interdisciplinariamente, con responsabilidades compartidas.
Y en ese punto me parece que este es un mensaje también que podemos empezar a trabajar más concretamente con los equipos de salud del primer nivel de atención, para que aquellas disciplinas que quizás todavía no encuentren bien cuáles son sus roles dentro de esta situación y de esta pandemia, puedan empezar a ir siendo parte de la resolución de los problemas que van apareciendo en las personas, en los barrios, en los centros de salud. En ese sentido, y por ahí sumando a lo que hablábamos antes, se publicó ahora en la página, que los invito a que lo puedan chusmear porque me parece que es una herramienta interesante, un mapa que es una red de asistencia que tiene como diferentes, tiene todos los centros de salud de atención primaria referenciados a los hospitales para que puedan tener, digamos, un acceso rápido a pensar cuál es la red de derivación, pero además están los centros de salud con las diferentes modalidades que fueron adaptando en función de la pandemia. Por ejemplo, hay centros de salud que están haciendo, por sus características edilicias y de equipos, solamente triage y derivación de los pacientes febriles. Hay otros que están pudiendo contener de una manera más, con alguna evaluación clínica, aquellos pacientes que consultan y se pueden definir como casos sospechosos y derivarlos, y a la vez tener una estrategia de turnos protegidos o turnos programados para sostener las prácticas esenciales. Y eso nos parece imprescindible porque es ahí donde puede aparecer una reorganización de los equipos que pueda estar atenta a recibir la demanda. En esto de que se nos presentó un poco al revés, ¿no? Apareció como el segundo nivel, atajando primero la pandemia y todas las demandas, y el primer nivel como ahí esperando, y ahora creemos que por este momento en el que estamos empezando a transitar va a ser un poco al revés. Vamos a necesitar que lo comunitario, por llamarlo así de un modo bastante más amplio, esté mucho más organizado para poder contener la mayor demanda y en todo caso derivar a los hospitales aquellas situaciones que se presenten como más complejas. Se me ocurría, Noelia, un poco primero, digamos, si pensamos que la cuarentena mismo es una estrategia de atención primaria, podríamos decir, literalmente hablando, es lo que está funcionando en la Argentina, porque en realidad el resultado que tenemos hoy tiene que ver con esto. La otra es que en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, hemos dejado muy asociado atención primaria con el trabajo en un centro de salud. Quizá la palabra salud comunitaria es más abarcativa, entonces empieza a aparecer también el tema de las respuestas, y quizá estas otras respuestas no tenían tanta historia en el sistema de salud, pero tiene que ver de repente con, digamos, los delivery de medicamentos para las personas o los mecanismos para que efectivamente le llegue a los medicamentos a las personas. Creo que las farmacias han tomado un rol nuevo, digamos, menos comercial y más social, digamos, en este tiempo, sobre todo cuando fue de los únicos, junto con los pequeños mercados, fueron las únicas digamos, actividades económicas que se dejó, sobre todo en la cuarentena más dura, la primera. Y la otra cosa que quizá también podemos estar reflexionando es que no estamos en un horizonte. Creo que mucha gente empezó como a aguantar la respiración pensando que esto era un ratito y después volvíamos a lo anterior. Probablemente haya cosas que estamos desarrollando ahora que se queden ya como un capital nuevo en la lógica de la atención primaria. Dentro de esas lógicas, las demandas, o sea, los problemas son los mismos y las respuestas tienen que ser otras. Control de embarazo, la situación, digamos, de control de crecimiento y desarrollo, todas las actividades que en ningún momento dijimos ya ahora no importan, digamos, o los chicos van a dejar de crecer esperando que termine la pandemia. Hay algo en esto, digamos, de qué manera empezamos a asumir, y de paso doy pie también a la pregunta, digamos, de qué manera la atención telefónica se suma a las estrategias, digamos, de la atención primaria de la salud, ¿no? Sí, con respecto a la atención telefónica, viene siendo hoy por hoy, la atención telefónica o incluso por mensajito, digamos, por redes, viene siendo una estrategia fuerte que incluso se está promoviendo
no solamente para la atención, por ejemplo, de seguimiento de embarazos, para que puedan darse recomendaciones, digamos, una vía aparte de difusión bastante rápida, pero en el 1 a 1 también puede darse ese tipo de difusiones y de controles y de recomendaciones por teléfono, sino también que viene siendo una estrategia tanto para lo que es la teleconsulta, los seguimientos, y el acompañamiento, porque también dentro de lo que es la estrategia integral del cuidado de adultos y adultas mayores, uno de los proyectos que estamos generando, más particularmente desde el área de salud mental, pero integralmente con todas las áreas, es una línea de acompañamiento telefónico para personas que están en aislamiento y que necesitan conversar con alguien, charlar, tener un rato de dispersión, o canalizar alguna duda, así como hay líneas más específicas como el 148 y el CETEC, que es el Centro de Teleconsultas de COVID que está funcionando en el Ministerio de Salud, que tiene más que ver con hacer consultas bien dirigidas sobre dudas con respecto al coronavirus o el seguimiento de casos confirmados que requieran algún tipo de seguimiento virtual. En ese punto, quizá, cuando nosotros hablamos de atención primaria, también somos conscientes de que a veces, o sea, de que hay un rol del hospital en la atención primaria, que esto tiene que ver, digamos, con una concepción de red y complementación de servicios, y probablemente sería interesante también invitar, porque tenemos hoy participantes, digamos, de todos los niveles del sistema de salud, que nos pudieran estar contando también, digamos, de qué manera han estado reconvirtiendo la atención hospitalaria eventualmente para el seguimiento de problemas crónicos, que es uno de los puntos que seguramente vamos a después poder tomar en las preguntas en el espacio de intercambio en relación a, por ejemplo, si el primer nivel de atención podría empezar a tomar funciones que los hospitales hoy consideran que no son tan centrales y que en la reorganización del hospital frente a la pandemia pudieran empezar a trasladarse hacia los centros de salud. Una de las estrategias de atención primaria que tenemos específicamente es el 148 y es el número. Entonces quizá aprovecharíamos para que nos cuenten un poquitito qué está pasando con ese recurso que ha pasado a ser, hasta está en la autopista ahí, digamos, ante cualquier duda, consulte con este teléfono. ¿Qué hay atrás de este teléfono? El 148 surge un poco, en realidad, con otro destino. En un primer momento lo que hacían eran recibían consultas y generaban trámites. Como se planteaba, el coronavirus nos atravesó a todos y en esto también se tuvieron que buscar nuevas estrategias y tejer nuevas maneras de acercamiento. Hoy el 148 constituye la primera línea de acercamiento. Aparece en todos lados y también es el lugar donde fue el primer lugar donde evacuar las dudas, qué es el coronavirus, los miedos, y hubo un proceso también de articulación intersectorial ahí, porque por un lado estaba esta línea que funcionaba evacuando dudas de trámites y arrancaron de 45 operadores a 230 que están actualmente, con un acompañamiento también de personal del ministerio, una comunicación constante de también ver por ahí cómo se puede acompañar esto y evacuar las dudas. A partir de eso empezaron también a tomar los casos sospechosos. Y ahí también, como poder ver cómo se articulaban con las regiones sanitarias y con los municipios para que esos casos puedan ser testeados, saber si son casos confirmados o no. Hoy tiene un rol fundamental y en eso también de cómo poder tener una atención más cuidada, se creó el Centro de Telemedicina COVID que funciona en el Ministerio y que actualmente empieza a hacer las derivaciones a las regiones sanitarias para vehiculizar todo esto. Y que es parte de una estrategia también, como pensar que esto nos plantea nuevos desafíos. Entonces todos nos tenemos que correr un poquito, acomodar un poquito y juntarnos, aunque sea virtualmente, para dar una respuesta no solo a la atención, sino también a las dudas, a la incertidumbre, un poco esto de estar juntos de manera virtual.
¿Nos podrías comentar un poco en intimidad qué aparece realmente por el 148? Pues es una gran curiosidad saber qué es lo que la gente pregunta, qué es lo que habitualmente, digamos, qué es lo que más le llama la atención de las cosas que pregunta la gente. Lamentablemente, una de las principales consultas tiene que ver cómo se accede a la alimentación. Ajá. Hay muchas preguntas que llegan que tienen que ver con el hambre. Y esas preguntas se vehiculizan en lo local. Hoy no hay un número, no hay una manera más que a través de los municipios que están dando respuestas, que están buscando la manera de responder esto, porque el coronavirus no ha afectado solamente al cuerpo, a nuestros pulmones, sino también a nuestras economías, a las formas de subsistencia. La cuarentena de alguna manera nos protege, pero también a veces limita estos desarrollos económicos. Esta es la primer consulta. Después también están los modos de circulación. Después hay miedos que también nos generan desafíos a nosotros de cuándo es un contacto estrecho, cuándo tengo que dudar si tengo coronavirus o no, cuáles son los síntomas. Inclusive con esto, que estamos en un terreno endeble, que todos los días puede haber cambios y todos los días a veces los hay. Y entonces de saber cuál es la definición de caso y que a nosotros nos interpela todo el tiempo de cómo comunicar mejor. Porque a veces sabemos hablar entre nosotros, decir, bueno, un caso sospechoso es 2 puntos y dar una definición clínica quizá, pero quizá al otro no poder decir específicamente cuáles son, sobre todo porque va cambiando. Esto mismo de los barbijos o los tapabocas, cuando se usaban, cuando no se usaban, cuando eran necesarios. Poder dar como las medidas de protección, y a veces también una medida de protección es dar una buena información. Bueno, nosotros hoy no teníamos también, lo mencionamos y también vamos a explicar, no vamos a entrar en detalles específicamente sobre el tema de, digamos, de voluntarios, pero sí me resulta, me parece que es pertinente comentar que, digamos, existen un listado muy importante de instituciones que están organizando listados sobre voluntarios, universidades enteras, digamos, que lo están haciendo, y en general, desde el punto de vista de esta pandemia, podríamos decir que se trata de personas jóvenes, generalmente, que son, por definición, en el grupo etario, digamos, serían personas que de contagiarse tendrían una muy baja probabilidad de complicarse en los cuadros más graves. Esto no quiere decir, y ahí viene la parte más importante, porque uno está viendo en algunos lugares ejércitos de deliveries, digamos, de bicicletas que van para un lado o para el otro, que por supuesto son vitales en algunos casos para que la gente no tenga que salir. Esto no quiere decir que el hecho de ser joven signifique que uno no puede contagiar, digamos. Entonces resulta importante señalar, digamos, de que en esta lógica de la atención primaria nosotros sí estamos observando que hay, digamos, sobre todo con el tema alimentario, ahora que lo estabas mencionando, hay organizaciones, hay formas de respuesta, digamos, hay llegada de distintos mecanismos. La provincia ha cambiado, digamos, los sistemas de los comedores por sistemas de entrega de bolsones, digamos, en todos esos dispositivos significa movimiento de gente, y nosotros estamos con una lupa mirando esos movimientos de gente, porque cada vez que ese movimiento de gente genera de alguna manera colas de espera, aglomeraciones, ustedes ya vieron esto con los bancos, por ejemplo, que es otra preocupación. La gente quiere cobrar, digamos, tiene inseguridades, quiere sacar toda la plata, digamos, no quiere usar la tarjeta. Bueno, todo este tipo de cosas también lo estamos viendo desde la perspectiva de atención primaria en un sentido amplio. Yo quería aprovechar, presentando a Verónica González, también le quería pedir a Verónica que nos comparta un poco, digamos, quizá cómo la escuela, digamos, cómo nos alteró los planes, podríamos decir así, el coronavirus, pero también la convicción de la escuela de que no puede dejar de cumplir su rol y que hay todo un espacio en la capacitación. Yo diría que hoy no empezamos ninguna capacitación sin dedicar un tiempo, le llamamos habitualmente módulo cero, digamos, a la presentación del COVID y la forma de prepararse para el COVID,
pero nos parecía interesante que Verónica nos compartiera un poco cómo es digamos, qué planes tenemos en términos de formación durante este año en el campo de la atención primaria que estamos trabajando junto con la Dirección Provincial de Salud Comunitaria. Bueno, muchas gracias por permitirme estar acá. Siempre es una preocupación el tema de cómo se incorpora la atención primaria, ¿no? en esto que parece tan hospitalocéntrico y esto que nos ha llegado bien de sorpresa y que nos pone ahora a modificar nuestros roles, como decía Noelia. En ese sentido, nosotros como escuela estábamos en nuestra planificación, teníamos en principio pensado un curso que después tenía un tramo como curso superior que después se podía convertir en una tecnicatura para promotores de salud, para promotores y promotoras de salud, pensando en que todas aquellas personas que ya vienen teniendo un trabajo territorial pudieran de alguna manera oficializar esas competencias que tenían en territorio y darles un marco desde lo académico, lo formativo, pero también en la reflexión de todo eso que vienen trabajando y encontrándose, también sabiendo las diferencias en todos los territorios que hacen a la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, lo que estamos avanzando en un diploma de educación superior que tiene que ver con la atención primaria y salud comunitaria, que está destinado principalmente a aquellos equipos interdisciplinarios para aquellas personas que ya están en alguna tarea dentro del primer nivel de atención, pero que además nos pareció que le podíamos incorporar esto que Mario llama módulo cero o seminario cero, donde pudiéramos tener una actualización en todo lo referido al COVID, ¿no? Entonces ahí nos parecía interesante como delimitar algunos puntos que pudieran servir como actualización, ¿no? Pero que también nos permitiera seguir profundizando en lo que tiene que ver con los temas del primer nivel de atención. Cuesta sacarse. Bueno, ustedes ven el día de hoy, yo sé que verdaderamente si estuviéramos hablando ahora de técnicas de intubación, digamos, tendríamos una catarata de preguntas, y estamos hablando de atención primaria. Quiero señalar, digamos, que la atención primaria es literalmente hablando lo que está protegiendo hoy a los hospitales de no estar saturados de pacientes. Y que en muchos casos nosotros ya sabemos que hay una cierta tendencia en el sentido común de los equipos de salud a asociar atención primaria con prevención primaria. Yo quiero señalar, digamos, que la atención primaria es llevar los servicios de salud donde la gente vive, estudia, trabaja, se recrea, digamos, en todos sus espacios. La atención primaria va a estar trabajando no solamente vinculado a la prevención primaria, sino incluso vinculado también, digamos, a las etapas posteriores, incluso ante la posibilidad de una internación. Quiero decir que la atención primaria va a tener, por ejemplo, un rol en la detección de pacientes convalecientes. Los pacientes convalecientes a veces son fruto de estigma. Los pacientes convalecientes pueden necesitar rehabilitación de fonoaudiología, pueden necesitar rehabilitación kinésica, y además de eso, digamos, quizá una cosa que ya a esta altura del partido estamos medios autorizados a compartir con ustedes, es el hecho, digamos, de que en punta todos los tratamientos de coronavirus son experimentales, digamos, pero en punta de los tratamientos de coronavirus, de los que probablemente salgan ya con un protocolo de nación y de provincia, está el plasma de convaleciente, digamos, ¿no? A mí me parece que el plasma de convaleciente es toda una señal. Primero, los convalecientes hay que encontrarlos, digamos. Segundo,
rompe el estigma del convaleciente. El convaleciente, que parecía que era un riesgo porque había estado enfermo, ahora resulta que es una promesa terapéutica, digamos, en su generosidad, digamos, compartiendo su plasma, digamos. Entonces, quizá resulta interesante señalar cómo, o sea, no vean ustedes, o sea, ayúdennos a pensar juntos todas las estrategias de cambio de los sistemas de salud para adecuarse a la situación de coronavirus, pero con el objetivo de no abandonar los pacientes, de no abandonar a los ciudadanos, de no abandonar los derechos que ya están ustedes desarrollando en sus respectivos servicios, porque nos ayuda a sistematizar con las preguntas, con los comentarios que ustedes nos hagan llegar. Nuestro mail está abierto siempre, no solamente durante el tiempo que estamos aquí, de tal forma que nos resulta extremadamente interesante porque pueden ustedes estar descubriendo una buena práctica que es específica, digamos, de su centro de salud. Creen ustedes que solo ahí sirve y resulta que es una idea potente para poder ser aplicada en otros lugares. Seguimos recibiendo preguntas, comentarios, sugerencias, compartiendo ideas o innovaciones a curso de otoño ff@gmail.com. Este va a ser, digamos, unos minutos que vamos a hacer una pequeña pausa. Justamente me toca a mí estimular las preguntas. Vamos a tener unos 5 minutos pidiéndole a ustedes que nos escriban, digamos, para completar otras dudas que ya seguramente también se han generado aquí en el auditorio. Así que, digamos, esperamos que nos lleguen tantas preguntas de ustedes que nosotros no nos podamos hacer las nuestras. Así que hacemos un pequeño intervalo en este minuto, por 5 minutos, digamos, para estimular que nos lleguen preguntas. Bueno, estamos retomando desde aquí. Tenemos una primera pregunta que se la vamos a pedir a Noelia, digamos, que nos oriente. Es donde encontramos el mapa con los centros de salud primaria. ¿Cuál es la página? Sí, por ahí hay algo importante para transmitir, y es que toda la información que nosotros venimos trabajando la venimos subiendo a la página, y sabemos que a veces cuesta un poquito encontrarla, pero es importante que sepan que toda la información está ahí. Si ustedes ingresan en la página del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hay un botoncito que dice coronavirus, ingresan ahí, y ahí hay como en la parte de arriba, primero hay información general, de recomendaciones generales, y está un autotest, que eso es para hacerlo de manera responsable, digamos, la idea no es que todos nos pongamos a jugar con el autotest. Está el protocolo general, que eso sí es recontra importante, que todos los trabajadores, trabajadoras, personas que vayan a trabajar en alguna instancia, que así fueran, no sé, comedores, centros de aislamiento, sea lo que fuera, lean el protocolo, porque ahí es donde nos definen cómo son los casos, cuál es la definición de caso vigente, cuáles son las medidas de cuidado, etc. Todo esto está subido ahí. Y si ingresan arriba a la página a la parte que dice información, se despliegan varias opciones en información. Ahí está información para la población, información para equipos de salud, información para instituciones. Está clasificado como en diferentes poblaciones a las que está destinado. Ingresan al de población porque el mapa tiene la función de servir tanto a la persona que tiene que hacer la consulta como a los trabajadores y trabajadoras que tienen que hacer la derivación. Y ahí está el botoncito que dice ver mapa, red de atención y derivación. Y ahora, como nosotros estamos acá en La Plata, nos georreferencia automáticamente a la ubicación donde estamos. Y ustedes van a encontrarse con las crucecitas con diferentes colores, que eso, ahí están las referencias. Si se ponen a indagarlo y a investigarlo un poquito, están las referencias, dependiendo del color, es atiende coronavirus y prácticas esenciales, o solamente hace triage y deriva.
y cuando uno aprieta se posiciona en una de esas crucecitas, te aparece una listita al costado. ¿Estás apretando? Ahí aparece cuál es el hospital de referencia al cual te derivarían o tendríamos que derivar en el caso de que tengamos que tomar una muestra o necesitemos internación o lo que fuera. Esa es básicamente la herramienta. También ahí van a estar subidos los centros de aislamiento y todos aquellos efectores de salud que quizás no sean estatales, como por ejemplo SUTEBA, no quiero pasar chivo, pero por ejemplo SUTEBA ofreció algunos de sus centros de salud para atender a la población en general, que aunque no tenga idioma, por la tarde, entonces lo subimos a la red para que la gente pueda saber que pueda acercarse ahí. Y la idea es ir con el tiempo complejizando esta herramienta, subiéndole más elementos, como por ejemplo los centros de aislamiento extrahospitalarios, que también es imprescindible conocer dónde están para, en aquellos casos que las personas necesiten hacer aislamiento, porque son casos leves, que requieran hacer el aislamiento o en sus domicilios o en los centros, puedan contar con estos lugares. Bueno, nos preguntan también qué pasa con los pacientes positivos, que ustedes habían visto al principio, el convivente, digamos, las personas que están han estado en contacto con un paciente positivo. ¿Qué pasa en el hogar, digamos? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los residuos, digamos? No sé, Verónica, si no puedes comentar algo de esto. Sí, muy interesante la pregunta, porque el manejo de los residuos o cómo nos manejamos cuando estamos ante un familiar que dio positivo a COVID, que se encuentra en principio el positivo se lo dan en el hospital. En el hospital determinan que la persona tiene la posibilidad de hacer internación domiciliaria porque es un caso leve. O no, como el caso que nos comentaba Noelia, donde la persona no puede hacer la internación domiciliaria siendo un caso leve porque las condiciones no están dadas en ese hogar, ¿no? Entonces, ahí la persona va a pasar a estos centros donde va a estar en aislamiento, pero no domiciliario, pero tampoco en un hospital, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué pasa cuando la persona tiene positivo y se determina que sí, que puede ir a su casa? ¿Por qué? Porque cumple ciertos requisitos en ese hogar. Uno de ellos es poder tener una habitación donde estar aislado, no tener en su hogar presencia de personas mayores de 60 años, en lo posible que se pueda quedar solo con un cuidador que de cualquier manera va a estar por fuera de la habitación, entendiendo además que hay miles de particularidades dentro de lo que se puede determinar como internación domiciliaria, ¿no? Por otro lado, muy importante, ¿qué vamos a hacer con los residuos, ¿no? ¿Cómo es la disposición de los residuos? Que no los vamos a trabajar de la misma manera, no los vamos a tirar de la misma forma como los tiramos normalmente. Todo esto está escrito en el protocolo que nos comentaba Noelia, que es el protocolo general, y yo más o menos, bueno, les explico cómo es la idea. La persona que está con internación domiciliaria tiene que tener un tacho solo para esa persona donde va a tirar todo lo que tiene que ver con pañuelito, con todo lo que tenga, incluso se va a ir del hospital con un kit también de cuidados de protección personal. Entonces todo esto, guantes, barbijos, todo va a ir a ese tacho. Se va a cerrar, esta bolsa que llamamos bolsa 1, se va a cerrar y va a ir dentro de una segunda bolsa, y esta es la que va a ser retirada por el cuidador, digamos. El cuidador va a desechar sus barbijos y guantes, en caso que lo tuviera, en la segunda bolsa, y va a cerrarla también atada
y vamos a la tercera bolsa. La tercera bolsa es la de los residuos domiciliarios comunes. Lo más importante de esto es que las prácticas que teníamos de separación de residuos para el reciclado no se efectúan en los casos de internación domiciliaria. Y muy importante, el acompañamiento a estas personas, a estas familias, porque hemos recibido muchas noticias de casos de intoxicaciones. Porque entra como una paranoia y a todo le ponemos lavandina sin diluir o alcohol en diferentes formas, y esto está llegando mucho a los centros de toxicología, muchas intoxicaciones. Pero bueno, la recomendación es leer ese protocolo y poder acompañar a esas familias y decírselos también en un lenguaje, creo que también apareció acá, que pueda ser entendido por todos. Qué importante esto que está comentando. Básicamente, hoy hay una preocupación mundial por la generación de residuos generados por el COVID, porque prácticamente la cantidad de material desechable que se está agregando hoy o sea, hay otras actividades contaminantes que han parado y esta otra se ha disparado, ¿no? Así que hay muchísimo material en este momento, que es todo un problema nuevo, digamos, la disposición de este material, digamos, descartado en distintas bolsas, etc. Son todas cosas que ya sabíamos hacer antes, pero no en este volumen, digamos. Que hay una pregunta que se me ocurre, Cintia, que sería interesante por el puente que implica. Esta pregunta nos dice: ¿qué recomendaciones realizarían a un servicio que trabaja con pacientes positivos para COVID sobre la relación con las prestaciones de salud mental? Digamos, que quizá se me ocurre que es tanto para el paciente como para el equipo, verdaderamente, ¿no? ¿Querías responder? Sí. No, digo, me parece sí, que no es por ahí es tu tema. Pero digo, fundamentalmente quizás yo lo puedo transmitir también a partir de lo que nos sucedió cuando empezamos a reorganizar las residencias. Surgían varias preguntas de qué pasaba con los de salud mental, si seguían yendo o no seguían yendo. Y tuvimos como ese planteo y trabajando, y claramente creo que más allá de que después la Subsecretaría de Salud Mental sacó las recomendaciones donde puso, digamos, en lugar del equipo, acompañando mucho a los equipos, y sobre todo en esto de la persona queda aislada, que queda sola, no se puede comunicar. El tema de los fallecimientos, creo, y el acompañamiento de los familiares que no pueden despedir a sus familias, que no pueden, no solo a los que fallecen por COVID, sino creo en este sentido de la cuarentena, todo el tema del duelo que está atravesando. Me parece que hay como una función muy protagonista de estos equipos para poder acompañar todo el proceso de la cuarentena, no solo los que tienen COVID, sino del resto. Y también hablamos hoy del tema de femicidios y violencia. Creo que son temas de los cuales hay que ocuparse, hay que estar mirando y estando atentos. Y por el lado de la residencia, muchos se han organizado para armar dispositivos. Hay una compartida en el boletín nuestro, que de paso vamos ahora después pasar el mail para que manden las experiencias, donde se organizan para acompañar dentro de los hospitales a los distintos servicios, ofrecer espacios para la escucha de los trabajadores que están en vínculo directo de las personas que están padeciendo el virus. ¿Sobre esto mismo? No. Quería eso por ahí resaltar el rol de acompañamiento, que muchas veces digamos, es bastante discutido, cuestionado, no valorado, y me parece central que esto todos sabemos, todos y todas, que el impacto subjetivo que tiene a nivel de la población en general, de los trabajadores de la salud también en particular, y de las personas que van padeciendo coronavirus, pero sí, simplemente era eso, reforzar el rol de acompañamiento en este impacto subjetivo que va teniendo todo esto, y eso, que se estaban promoviendo en los servicios para que se acompañe incluso a los equipos de salud para atravesar estas circunstancias. Nos preguntan sobre los estudiantes avanzados que se han anotado como voluntarios. Este tema
podemos explicar incluso por qué todavía estamos con un pequeño stand-by con esta estrategia, pero la pregunta viene un poco para la escuela, si tenemos previsto la capacitación, digamos en el caso de voluntarios, y de la misma forma si esto estaría articulado con las universidades, digamos. No sé si podemos adelantar algo sobre Sí, por ahí puntualmente estamos, digamos, a la espera de, si bien hicimos la convocatoria a voluntarios y voluntarias a través del Ministerio, estamos esperando, digamos, a poder tener todas las garantías de cuidado en esta lógica que hablamos de los cuidados, para poder terminar de convocarlos a tareas específicas. Simplemente estamos terminando de ver algunas cuestiones más administrativas para poder garantizar que esa convocatoria y sumarlos a las tareas que las pensemos sea con el mayor cuidado posible. Y si están pensando la capacitación, que si querés ver o contarlo vos. Sí. Estamos pensando una capacitación en dos formas, en un formato sincrónico, tal como lo estamos haciendo en estos cursos, el curso de verano, el curso de otoño, y una capacitación diacrónica a través de la plataforma de educación virtual, en la cual van a tener el material. Estamos elaborando, desarrollando materiales que sean sintéticos, que sirvan bien como herramientas, y que lo puedan tener fácilmente disponible, pero sí hay una instancia donde también podamos tener una comunicación con aquellos voluntarios y voluntarias que estén trabajando, y también en función de cada particularidad y de cuál es el rol que le va a tocar en función también de los perfiles y de las competencias, ¿no? Aprovecho para comentar porque hay una pregunta de Verónica del Hospital Korn. La pregunta es si hay alguna estrategia pensada específicamente para las salas de pacientes internadas, dado que la mayoría tienen las mismas características de los pacientes geriátricos en cuanto a factores de riesgo. Vamos a trasladarle específicamente también esta pregunta a la gente de la Dirección Provincial de Hospitales y de Salud Mental, pero desde ya lo que vamos a pasarte, Verónica, a tu mail, son las recomendaciones que se han hecho para los geriátricos, ya en este momento, entre otras, específicamente en relación al tema de las visitas. Digamos, sabemos que a veces lamentablemente las visitas no son lo que abundan, pero también en algunos casos pueden ser los portadores de riesgo, digamos, para las salas de internación crónica. Y tenemos otra pregunta también ahí, Noelia. Sí, por ahí es más un comentario y una sugerencia que me parece súper pertinente. Dice: trabajar en APS consiste en escuchar lo que dice la comunidad para generar un buen diagnóstico, planificar las intervenciones, la respuesta desde la salud. Creo que estaría faltando la voz de las personas de los barrios. Yo no sé si está faltando, sí me parece que está buenísimo que pueda empezar a pensarse esto, como desde los barrios, y me parece que en eso los centros de salud pueden ser un lugar oportuno, digamos, para organizar algo de esta voz de los barrios, y muchas veces el rol de los promotores y las promotoras de salud tienen que ver con empezar a llevar, digamos, esas demandas o las necesidades o las inquietudes de la comunidad a en este caso a los efectores de salud, pero bien también podrían ser a otras instancias que organicen determinadas demandas, como comedores comunitarios, las escuelas, etc. Nos parece que hay un rol imprescindible de los promotores y las promotoras de salud que se está organizando, y que es absolutamente válido que podamos empezar a pensar en esto. Y después en algunos municipios se están empezando a organizar también reuniones a través de los comités de emergencia, que empiezan a convocar a las organizaciones sociales a través de sus referentes para empezar a ver de qué manera esta voz de los barrios empieza a ser más visible. Así que hay un proceso, entiendo que no todos los municipios se va dando de la misma manera, pero bueno, bienvenidas las propuestas que puedan surgir también en relación a esto. Teníamos otra pregunta también viene de Verónica, pero se refiere a algo que es del Hospital Cor, pero me parece que es más general. Le pedimos a Cintia un poco una reflexión sobre
¿hasta qué punto podríamos considerar a los consultorios externos de los hospitales también como efectores de atención primaria? Bueno, eso es algo que siempre, digo, lo planteamos. Digo, bueno, yo que me ocupo como sobre todo de trabajar y de formar en relación a la estrategia de atención primaria. Digo, como hoy decía Mario, los hospitales son parte de la atención primaria. Y además tienen población, digo, a cargo, tienen áreas programáticas. Bueno, esto pasa en algunos lugares, como por ejemplo en la propia Ciudad de Buenos Aires, que los centros de salud tienen un área programática. La población tiene referencia con esos lugares y me parece que, digo, pensar en sostener esos servicios y con la doble entrada, con todos los requisitos que están establecidos en los protocolos, es fundamental, no cerrar los servicios y mantener con alguna reorganización y una replanificación, y más aún en este caso si es un hospital monovalente, que seguramente demandará sostener los tratamientos de las personas externadas, como mínimo las interconsultas, las recaídas, la entrega de medicación. Bueno, hay una pregunta que me quedó adentro del celular, pero que se refiere al tema de las precauciones o las recomendaciones técnicas vinculadas a los espacios de internación cuando esa internación no es por coronavirus. Particularmente la pregunta se refería a la atención con niños y a la atención en sala de partos. La estrategia, además de los protocolos, la estrategia es siempre la misma. En un sentido, digamos, estamos tratando de impedir que el virus viaja en aerosoles. Esos aerosoles, en términos de los aerosoles vinculados, y puede contagiar desde 48 horas antes de los primeros síntomas. En la palabra, en la voz, en la respiración, la zona de seguridad está alrededor de 1 metro, digamos. En la tos, la zona de seguridad se expande, digamos, hasta 2,5 metros, y en el estornudo hasta 7 metros, digamos. Lo que nosotros estamos usando en este momento se llaman tapabocas. Como tapabocas nosotros estamos protegiendo más a los demás que a nosotros mismos, digamos, con estos sistemas, digamos, que no tienen mucha capacidad de filtro, pero sí de freno de los aerosoles. Lo que, si estamos en una sala de parto, y la pregunta va un poquito ahí, es muy probable que la parturienta tenga tremendas dificultades para usar un barbijo. Esto no significa entonces no tomar precauciones, digamos. Esto lo que va a significar es que la atención de ese parto, digamos, es con protección de los barbijos N95, digamos, por un lado, lo mismo que puede pasar con los odontólogos, digamos, que están naturalmente expuestos a los aerosoles, y también el familiar que ingresa a sala de parto debe usar barbijo, digamos. Esto también resulta importante. El hecho de que la embarazada probablemente, digamos, no quiera, no pueda, se desespere, no use barbijo, no quiere decir, digamos, que las protecciones se relajan, digamos, sino al contrario, que se multiplican. Tengo otra pregunta que dice Patricia Viña, digamos, muchas gracias Patricia por escucharnos, digamos, dice paradójico, la estrategia central de la contingencia proviene de la salud. Yo saludé a Patricia Viña, no mencioné que es referente de la residencia de medicina general aquí en la provincia. Y seguramente nos está escuchando desde Recife, ¿verdad? Bueno, la pregunta o la reflexión dice, la estrategia central de la contingencia proviene de la salud. Trabajamos profundamente en terreno y asistencia de todo lo que no sea febril. ¿Y qué pasa con el reconocimiento específico a la contingencia? ¿Privilegia a los efectores con internación? ¿Cómo podemos desplegar y analizar esto? Yo sospecho que tiene que ver con el sistema de incentivos que en este momento está desarrollando el gobierno nacional y, digamos, podría decir en términos generales que estamos preocupados por esto y creemos que fuertemente que ese incentivo debe ser pensado para todo el equipo de salud. Probablemente esto se esté trabajando en 2 etapas. Estamos pensando que esta es la explicación más accesible que tenemos a mano y estamos en averiguaciones con esto, Patricia, pero
efectivamente creemos que no podemos volver a dividir al sistema de salud, digamos, en hospitales y no hospitales, digamos. Creo que esto estaríamos de acuerdo aquí por lo menos en la mesa, digamos. Que estemos de acuerdo en la mesa no te va a alcanzar, Patricia, pero de todas maneras estamos solidarios con el espíritu de la pregunta. No sé si estábamos con otras preguntas adicionales, creo que teníamos alguna más. Susana, no. Bueno, entonces estamos cumpliendo nuestro horario previsto. Empezamos un poquito más tarde, pero estamos entregando en tiempo y forma. Quiero señalar que esta mesa para mí es es un enorme placer. Siempre es, pero esta mesa en particular creo que este es un momento dilemático para la atención primaria de la salud. Este es un momento, literalmente hablando, que salimos para arriba o salimos para abajo, y para mí no hay opciones, tenemos que salir para arriba, digamos. Para arriba significa, digamos, hacer todo lo que la Argentina está en deuda con la atención primaria de la salud, que es, digamos, engrosar la capacidad resolutiva, entender, establecer otro diálogo con nuestras comunidades, enriquecer. No es casual, digamos, atención primaria a la salud muchas veces está visto como la mano extendida, muy generosa hacia las comunidades. La salud comunitaria es otra cosa, la salud comunitaria se construye de abajo para arriba. Las poblaciones tienen estrategias, digamos, nos damos cuenta de cómo en los distintos barrios distintas estrategias se están poniendo en juego y verdaderamente, como creemos en la salud comunitaria, estamos, casi solicitándole encarecidamente que nos hagan llegar las estrategias, los recursos, las formas como cada comunidad logró tramitar esta lógica que, insisto, la cuarentena es universal, pero la aplicación es local, digamos. Esa aplicación local tiene para nosotros muchísimo valor, porque uno de los grandes problemas de la atención primaria a la salud es no documentamos las prácticas, no las comunicamos, no las compartimos. Cada unidad, cada municipio, generosamente, hablaba Cintia, digamos, cada municipio tiene un modelo distinto. Tratemos de que eso no sea una Babel, digamos, sino que sea una proliferación virtuosa, pero va a ser virtuosa si y solo si la comunicamos, digamos. Si cada uno hace algo diferente y no lo comunicamos, no lo validamos, no lo ponemos a prueba, definitivamente estamos construyendo diferentes ciudadanías en 135 municipios de nuestra provincia. Hoy el sistema de salud de la Argentina está mostrando una cohesión y una unidad que, desde mi experiencia de unos cuantos añitos, diría es única. Por supuesto, no vamos a hacer acá pronósticos de cuánto va a durar, pero aprovechémosla, digamos, porque es un momento único para establecer, coaliciones, para articular, para hacer que las cosas sean fluidas y para que cualquier ciudadano de la provincia, cualquier ciudadano de la provincia, esté donde esté, sienta que tiene exactamente el mismo derecho a la salud. Estamos cerrando entonces este encuentro. Vamos a continuar el próximo martes. Ya voy anunciando que el otro martes, que es el 12, vamos a incluir una sección especial en relación al tema de que el 12 de mayo del 2020, está dedicado al Día Mundial de la Enfermería. Este año entero la Organización Mundial de la Salud lo ha dedicado a la enfermería y a la partería, como se dice internacionalmente, es decir, a la obstetricia, tiene además un carácter muy especial porque este año, el 2020, el 12 de mayo del 2020, se conmemora, los 200 años del nacimiento de Florence Nightingale, que es probablemente el ícono más importante de la constitución de la enfermería profesional en la Argentina y en el mundo. Entonces, va a ser para nosotros muy interesante poder compartir con ustedes y poder, todo el equipo de salud, celebrar, la presencia, la fortaleza, el compromiso, de las compañeras y compañeros enfermeros de toda la provincia, que en buena parte están,
siendo puntales fundamentales en el sostén del sistema de salud, tanto, digamos, a nivel comunitario como a nivel hospitalario. Dejamos entonces, quiero decir que ahora, en este momento, digamos, llegaron más preguntas, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Las preguntas las vamos a compartir aquí con el panel y en la medida que podamos, al mismo mail de donde llegaron las preguntas las vamos a devolver. Es un poco menos rico que compartirlo entre todos, pero definitivamente van a tener ustedes sus respuestas. Mario, me gustaría agregar el mail del boletín para las experiencias. Sí, por favor. Es boletinredenmovimiento@gmail.com. boletinredenmovimiento@gmail.com. Ahí recibimos nuestro boletín de la escuela, sale los martes y los viernes, se publica en la página nuestra del Ministerio de Salud. Y estamos recibiendo experiencias de los equipos en esta cuestión de la reorganización de su trabajo, su tarea, en todos los niveles de atención y en todos los espacios de trabajo. Refuerzo un poquito porque ya se mencionó esto, pero quizá, digamos, ahora está un poquito atrás, digamos, multiplicamos los medios de comunicación. Uno de esos medios de comunicación es un boletín. Ese boletín, digamos, está disponible en la página, digamos, estamos en cierta reingeniería de la página para hacerla, digamos, lo más amistosa e intuitiva posible, digamos, pero también lo que Cintia nos acaba de decir es que el boletín no es solamente para que ustedes lo lean, sino también para que puedan aportar, digamos. Así que el mail que Cintia va a repetir, digamos, es un mail al cual pueden ustedes enviarnos experiencias con expectativa de publicación. No es una revista científica, no es un trabajo con referato, digamos, son buenas prácticas que ustedes creen que quizás se están haciendo en un determinado lugar y que valdría la pena que se conozcan porque podrían ser de utilidad para otros lugares. ¿Podría ser, Cintia, que nos repitas el mail? boletinredenmovimiento@gmail.com. Justamente se llama Red en Movimiento. Bien. boletinredenmovimiento@gmail.com. Este es más fácil incluso que el otro, que el nuestro de Antonio con Otoño. Bueno, los dejamos por ahora, digamos, muchísimas gracias. Cuídense, cuidémonos entre todos y nos volvemos a ver acá el próximo martes.